Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom a todos mis hermanos, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a un estudio más de la Parashá semanal, a un estudio de la Torá, a esta edición temática que estamos llevando a cabo desde ya hace bastante tiempo. De hecho, el ciclo de esta
parashá, de estas 54 parashá, lo hemos hecho de esta manera y esperamos que hasta este momento haya sido de bendición para ustedes. Ya estamos a punto de terminar el estudio de la Torá que anualmente se hace. Hoy estudiaremos la parashá número 49, son 54, nomás restan 5, perdón, 5. Y pues muy agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad de compartir con ustedes cada Shabbat. Les damos la bienvenida, deseando que este Shabbat para ustedes sea de gozo, de alegría, de paz, de armonía, de poder compartir con sus familias, con sus hermanos y bueno, y con nosotros aquí, que sin importar la distancia, estamos siempre aquí para ustedes, llevándoles la bendita palabra del Señor. Vamos a disponernos en esta mañana para darle gracias al Señor, para estudiar esta parashá, para aprender, para con corazón dispuesto y con ánimo pronto poder estudiar acerca de sus caminos, de sus palabras. En esta parashá estaremos hablando acerca de leyes diversas. Esta es la temática que tiene esta parashá, ya que durante los capítulos de la parashá de hoy vamos a estar viendo muchas leyes diferentes y vamos a tocar varios aspectos especiales de cada una de esas leyes. Entonces los invito para que compartan con nosotros, para que dejen sus comentarios, para que dejen sus likes, para que compartan esta enseñanza a través de las redes sociales. Y bueno, para nosotros siempre es un gran gusto y un gran placer el poder compartir con todos ustedes. Vamos a orar y dar gracias al Señor, disponiéndonos para el estudio de la Torá en este día de Shabbat. Buen Dios, Rey eterno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por el día de Shabbat que nos regalas para descansar, para reposar, para venir ante tu presencia, Señor, y aprender acerca de tus caminos, Señor. Que hoy tus palabras puedan ser grabadas en nuestros corazones, como esa señal, Padre, innegable de que tú eres real, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, por sus vidas, porque les bendices, Señor amado, porque les guardas, porque les sustentas, porque a todos nos has permitido llegar a este nuevo Shabbat, Señor, sin importar las circunstancias por las que pasamos, Señor, durante la semana, en tu infinita misericordia nos has permitido llegar a este día. Por eso hoy bendice a mis hermanos, Señor, guárdales, protégeles, Señor, guíales en todo, Señor, y guíales a toda verdad, Señor. Tu palabra sea nuestra luz, Señor, que alumbre nuestro camino. Gracias te damos a ti, Señor. Disponemos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento para el estudio de tu palabra. Agradeciéndote por tus muchas misericordias, por tenernos por fieles, Señor, al llamarnos y al darnos y entregarnos, Señor, estos grandes mandamientos, Señor. Gracias te doy y bendecimos tu nombre. En el nombre de Yeshua, amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estudiar hoy la parashá número 49. Es la parashá que lleva por nombre Kitetse. Y eso traduce cuando salgas, ¿no? Y está comprendida desde el capítulo 21 de Devarim, de Deuteronomio, verso 10, hasta el 25-19. Es una parashá no muy larga, pero tiene mucho contenido. Como les digo, tiene muchas leyes que vamos a estar revisando. Entonces vamos a ver hasta dónde alcanzamos en esta primera parte y en la tarde pues la segunda parte que desarrollaremos. Vamos, sin más preámbulo, arranquemos. Vamos al capítulo 21 del libro de Devarim al partir del versículo 10. Como ven ahí el título en la Reina Valera, diversas leyes. Y vamos a ver qué nos dice la Torá. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Yahweh tu Elohim los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa, y llorará a sus padres y a su madre, a su padre y a su madre, un mes entero. Y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido
y ella será tu mujer. Bueno, vamos hasta ahí con estos primeros versos de la Torá. Interesante, varias cosas que revisar aquí. Como primera medida, pues Israel iba a ser un pueblo que iba a estar en constante guerra luego de que entrara a la tierra de Canaán, con los pueblos no solo de Canaán, sino los que les circundaban o los que les rodeaban a la tierra de Canaán, ¿no? Algo que tenemos que tener aquí en cuenta es que el Señor prohíbe a Israel mezclarse con las mujeres de las tierras de Canaán. De hecho dice, no te mezclarás con ellos, no harás alianzas con ellos, porque podrán hacer que tu corazón se vuelva en idolatría a sus dioses y esto que ya sabemos, ¿no? Pero entonces la pregunta sería, ¿por qué el Señor le dice aquí, cuando entres a guerra con algún enemigo tuyo, podrás tomar a sus mujeres? ¿Sí? Porque te gustó, porque te llamó la atención, porque quieres hacerla tu esposa. Sería un poco contradictorio, ¿no? Pero aquí el meollo del asunto es el siguiente, y es que ellos sí podrían tomar mujeres, llevarlas cautivas de la guerra, pero estas mujeres serían de tierras lejanas a los pueblos cananeos, ya que el Señor le dice a Israel que de los pueblos de Canaán no podría tomar mujeres. Entonces, esto es importante porque podría parecer una contradicción, ¿no? No podría ser más que esto si lo entendemos de esta manera. Cuando vemos en la Torá, en el capítulo, déjenme aquí, les digo, para que estemos en tono con respecto a ese mandamiento que les estoy citando de que la Torá prohíbe mezclarse con los pueblos cananeos. Ven a ver. Vamos a ver si es esta cita. Me la busco primero. A ver si sí, se las digo. 3. Dice... Mira. Vamos a Devarim, Deuteronomio 7, 1 en adelante. Y esto dice, cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y recordemos, estos nombres está hablando de tierras de pueblos cananeos, Eteos, Gergeseos, Amorreos, Cananeos, Fereceos, Ebeos y Jebuseos, 7 pueblos. Y Yahweh tu Dios te las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Ojo aquí. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Verso 3. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a dioses ajenos, y el furor de Yahweh se encenderá sobre vosotros y te destruirá. Mas así habréis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres un pueblo santo, siguiendo ahí en el 6, para Yahweh tu Elohim, y Él te ha ungido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Yahweh, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahweh os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón de Egipto. Es interesante este pasaje que nos abre un poquito el espectro para entender el otro que estamos leyendo en Deuteronomio 21:10, ¿no? ¿Por qué? Porque como primera medida el Señor dice, cuando entres a tomar estas 7 naciones, estos pueblos cananeos, dice, no harás alianzas con ellos, no darás a tus hijas a sus hijos, ni viceversa, no te mezclarás con ellos. ¿Por qué? Porque tú eres un pueblo santo. El pueblo no podía unirse en algo que es conocido en la Escritura y que todos conocemos como el yugo desigual, ¿verdad? Como lo hicieron hombres como Salomón, ¿no? Salomón tuvo
700 mujeres y 300, 700 concubinas, 300 mujeres, o bueno, al revés. Bueno, tuvo 1000 mujeres, el hombre. Y muchas, como nos explicaba Eduardo, en los estudios que hemos estado viendo, creo que fue en la parasha pasada que también lo mencionó, seguramente muchos de manera estratégica, de manera de poder tener alianzas que le evitaran a Salomón y a Israel pues tener guerras con sus pueblos, con los pueblos vecinos, ¿no? Pero ahí estaba el inconveniente, porque el Señor ya había prohibido en la Torá, bueno, a los reyes les había dicho, cuando haya un rey, así fue en la parasha pasada, cuando haya un rey en Israel, no tomará para sí muchas mujeres, porque se irá en pos de ellas, de sus dioses, en idolatría. Y pues Salomón eso es lo que hace, ¿no? Se allega a muchas mujeres, tiene muchas esposas, muchas concubinas, y empieza a levantarles templos a cada una de ellas. O sea que se cumplió esto que el Señor dice en Deuteronomio: no emparentes con ellas. ¿Por qué? Porque se desviarán de en pos de mí y servirán a sus dioses. Y eso fue lo que hizo Salomón, ¿no? Sansón también fue un hombre que se desvió en su corazón. Dalila era filistea y quiso estar con ella, y mira cómo terminó Sansón. Entonces nos vemos que esa unión de yugo desigual el Señor nos la prohíbe por querer evitarnos dolores de cabeza, de que nos alejemos de Él, porque como siempre lo he dicho, es más fácil que nosotros nos volvamos en pos de otros dioses o nos alejemos del Señor, a que aquella mujer, si es el caso de uno como hombre, al tomarla, se vuelva en pos del Dios de Israel, del Dios al que nosotros tememos, y también de hombre, de mujer a hombre, ¿sí? O sea, una mujer que dice: ah, no, yo me caso con este, pero no pasa nada, porque yo lo voy a convertir, y es muy complicado, ¿no? De hecho, esta mañana revisando uno de los pasajes que dice el apóstol Pablo, eh, él menciona, tú no sabes, en Primera de Corintios, tú no sabes si vas a convertirlo. Tú no sabes si esa mujer se va a convertir o si ese hombre se va a convertir. Entonces yo les digo, mejor quédense tal cual. Espérame, yo les digo cómo es esta. Primera de Corintios. Espérame a ver si es la que tengo aquí pensada. Y se las digo. Ah, fue mi chica. Espérame a ver. Ah, ya sé cómo es que dice. Espérenme, les digo cómo es que es. Ah, Primera de Corintios 7, es el 7. Vamos a ir a Primera de Corintios 7. Vamos a ver cómo desde el 10, creo que es. A ver. A ver, más os digo por vía de concesión, por mandar de quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Digo pues a los solteros, a las viudas, que bueno. Bueno, vamos a leer como desde aquí. Verso 8 de 1 Corintios 7. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Estos son consejos que da Pablo, no es Torá, ¿sí? De hecho, el apóstol Pablo menciona, cuando se trata de mandamientos, él dice, esto lo dice el Señor. Cuando se trata de una interpretación que le da la Torá y un consejo que él da muy personal, él dice, esto lo digo yo, no el Señor. Esto tenemos que tenerlo claro, ¿sí? Porque el apóstol Pablo, como un fariseo que era, que conocía la Torá al derecho y al revés, se la conocía a los profetas también, él era discípulo de Gamaliel. Y dicen que para ser discípulo de Gamaliel uno debía saberse la Torá completa. Y Pablo la cita muchas veces, ¿no? Pero entre esas citas que hace Pablo, muchas son, o sea, cita el pasaje, pero también en muchas ocasiones él interpreta o da un consejo basado en su experiencia, pero él apunta y dice, esto lo digo yo, ¿no? Entonces, porque la Torá no prohíbe casarse, ¿no? La Torá nos prohíbe casarnos o unirnos en yugo desigual, eso sí prohíbe la Torá. Pero casarnos como tal, ¿no? Porque el Señor dice, los creó varón y hembra, se unirá el marido, el hombre, dejará su hombre, su padre, su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, habla de una unión
de matrimonio, en un pacto con el Eterno pues con tu pareja, para formar una familia. Entonces el apóstol Pablo ni más faltaba que estuviese atacando el hecho de casarse, de estar en familia, ¿no? Pero él dice, desde mi perspectiva, yo que sirvo al Señor prefiero quedarme soltero y aconsejo que sería mejor quedarse soltero. Pero pues es un consejo que da él, no es una instrucción de parte del Señor, porque él dice, pues cuando uno es soltero, por ejemplo, cuando yo era soltero, pues estaba pensando en mí, en mi trabajo, en mis cosas, ¿sí? No servía al Señor de la manera en que lo hago ahora, ¿sí? Sí servía en la alabanza, de vez en cuando prédicas y esto, pero era como muy esporádico el tema de la enseñanza, más el tema de la música y eso sí siempre digamos que estaba ahí. Pero como este compromiso que ahora tengo, ¿sí? Junto con mi cuñado tenemos de instruirlos, de llevarles palabra día tras día y esto no lo tenía yo antes. Si lo hubiese tenido antes, pues seguramente es más fácil hacerlo estando soltero, que es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora no digo que estando casado no lo puedo hacer, pues ustedes ven que lo puedo hacer, bendito el Señor, y porque pues tengo una esposa que en eso es ayuda para mí, que no, o sea, que no me estorba en eso, digámoslo, porque podría ser totalmente diferente que mi esposa, en vez de decirme, no, sí, mi amor, dale, ve, la prédica, no, sí, no hay problema, no, sí, claro, tienes que enseñar, estudia, no sé qué, si más, me estoy diciendo, ay, pero es que se la pasa metido en esa Biblia usted allá todo el tiempo y orando y leyendo y predicando y no tiene tiempo para mí, para salir, para no sé qué, sería más complicado, ¿no? Pero no es ese en mi caso. Pero en el caso del apóstol Pablo, él dice, es preferible si estás soltero y sirves al Señor, pues quédate así para evitarte eso. ¿Por qué? Porque uno como hombre casado, pues tiene que también responder por su hogar, ¿no? No solamente en trabajo, sino también en dedicarle el tiempo a su esposa. Entonces, digamos que el tiempo hay que repartirlo muy bien porque hay que sacar tiempo para todo. No puedo dejar de hacer lo que el Señor me mandó que hiciera. Y tampoco puedo dejar de hacer con respecto a mi esposa lo que el Señor me mandó que hiciera y mi hogar, ¿no? Entonces, dicho esto, el matrimonio es una unión santa que el Señor avala y dice hazlo de esa manera, ¿cierto? Toma a tu mujer, sea una sola carne, mantente con ella. Pero si es en yugo igual, va a ser una ayuda idónea y no vas a tener problema con eso. Pero imagínate en yugo desigual. Por eso el Señor le dice, no te metas con las cananeas, no te metas con ellas, porque ellas te van a hacer desviar. Entonces, cuando tú quisieras servir al Dios de Israel, ¿cierto? Guardar Shabbat, hacer las festividades, ella va a estar queriendo hacer otra cosa, ¿no? Que vamos al domingo a la iglesia, que no, que mira, vamos a celebrar la Navidad, que no. Entonces va a ser un conflicto tremendo. Por eso el Señor dice, no lo hagas así, no te mezcles. Ahora, el apóstol Pablo dice acá, digo pues, él dice, o sea, se atribuye esas palabras a él, no a la Torah, ni al Señor. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno, o sea, es un consejo, fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, y eso es otra, o sea, si tú no puedes mantenerte solo todo el tiempo sin desear estar con una mujer, pues mejor cásate, ¿cierto? Pues mejor es casarse que estarse quemando, ¿no? Estar ahí ardiendo de pasión por estar con una mujer, ¿no? Y no poderlo hacer, ¿cierto? O de pronto recurrir a fornicación, a desórdenes, ¿cierto? Con una, con otra. Perdón. Y eso es lo que el Señor nos dice a través del apóstol Pablo, pues no, mejor cásate y ahora no te casas solamente por poder tener esa intimidad con una mujer. ¿Sí? En este caso sería tu esposa. ¿No? Uno no se casa para eso. O sea, digamos que esa no es la base del matrimonio, aunque hace parte de la base del matrimonio, me hago entender. O sea, la relación íntima, eso es otro cuento de otra prédica y de otro tema. Pero las relaciones íntimas, bueno, de hecho creo que en estos mandamientos seguramente tocaremos algo parte de eso, pero esto es tema hace parte fundamental, por eso dicen no se nieguen a sus esposas, esposas no se nieguen a sus esposos, ustedes tengan una relación íntima, hermosa, bonita, linda, entre los santos que el Señor la permite, ¿verdad? Porque el disfrute de la pareja está ahí en eso también. Pero no es solo eso, ¿no? Está el amor, está el sustento, está el trabajo, está el formar un hogar con principios en la Torá, ¿no? Entonces, todo es un compendio.
Entonces uno no se casa porque, uy, es que quiero estar con una mujer. O una mujer es que necesita un hombre. Esa no es la razón fundamental. Aunque va con eso, el casarse, ¿no? El poder disfrutar de su pareja. Pero, él dice Pablo, yo les diría mejor no, porque pueden servir al Señor más tranquilos. Ahora, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, ojo aquí, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Aquí Pablo es muy enfático en decir, esto es lo que dice la Torá, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer, ¿no? Entonces, recordamos estudiando a Mateo, a Yeshua, que los fariseos les decían, es que Moisés permitió la carta de divorcio. Claro, aquí en Deuteronomio está, ¿sí? Y lo vamos a ver hoy, que sí se hallaba alguna cosa indecente, pero no era porque sí. Entonces los invito a que estudien con nosotros el libro de Mateo, el capítulo creo que es el 5, que ahí están en esos, oíste que fue dicho, más yo les digo. Bueno, ahí Yeshua nos aclara un poco esto, lo tocamos, pero concerniente a lo que estamos estudiando hoy, es importante aquí resaltar que el apóstol Pablo dice la Torá, el Señor dice que no se separen, que estén con una sola mujer y que no la abandonen. Y a los demás, yo digo, no el Señor. ¿Ven lo que les decía ahora? El subrayo dice, yo se los digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, aquí está el tema que les estoy mencionando hoy, de las mujeres que podían tomar estos hombres y casarse con ellas. Ojo, no de los cananeos, porque el Señor lo prohibió. De cualquier otra región circundante a la tierra de Canaán, pero no con mujeres cananeas de esos 7 pueblos que él menciona en la Torá en Devarim, que leímos ahora, en Devarim 7, porque eso ya está prohibido, eso es, acábalos y extermínalos. Pero de las otras podrás tomar mujer, y bueno, ya seguimos con ese mandamiento, pero esto para que ampliemos el espectro, dice, si alguno tiene una mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Ella dice, no, pues sí, yo me aguanto tu Shabbat, ve, estudia la palabra, guarda Shabbat, las festividades, yo no tengo problema por eso. Pues si ya estás casado con ella, imagínate que tú llegaras al camino del Señor y tu mujer no, pero tú amas al Señor y quieres servirle y quieres guardar Shabbat y eso, pues dices, si tu mujer está bien de acuerdo con eso, pues dale, porque ¿qué más? O sea, ya estás casado, no, como que, no, ya guardo Shabbat y entonces como tú no, entonces suerte es que la despido, no. Perdón, esa no es la manera. Ahora, no la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, pues no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Cómo la mujer santifica al hombre? ¿Cómo el hombre santifica a la mujer cuando la mujer no es creyente o cuando el hombre no es creyente? Pues con testimonio. No es por arte de magia, como que yo soy creyente, entonces mi marido ya está santificado así él no crea, no. Cada uno tiene que tener un encuentro personal con el Señor, pero nos dice aquí el apóstol Pablo, lo santifica. ¿Cómo lo santifica? Pues cuando tú traes luz a tu hogar, ¿no? Tú eres un hombre del Señor y traes luz a tu hogar, pues eso va a santificar a tu mujer porque la va a hacer acercar al Señor. Porque tu testimonio, tú no vas a ser un hombre que la golpea, que la grita, que no, sino que haces las cosas que el Señor te demanda, que sustentas tu casa, que la cuidas a ella, que cuidas de tus hijos. Ella va a decir, oye, este hombre, ¿cómo es de cambiado a lo que era antes? No sé. Y ahora que sirve a su Dios, digamos que lo podría mencionar así, entonces es un hombre recto, es un hombre bien. Qué chévere, yo quiero también conocer. Y viceversa. Esta mujer ya antes me gritaba, me peleaba, me pegaba, me hacía de todo, ¿cierto? Pero ahora, no, es una mujer puesta, una mujer que hace lo que debe, lo que le corresponde, está pendiente de mí, de sus hijos, de su casa, de eso. Uy, cómo ha cambiado. La santificas a tu esposo cuando actúas de una manera correcta según la Torah, según los mandamientos y los principios del Señor. De esa manera, no como por arte de magia, no, yo creo, entonces mi marido ya también cree, no. Él tiene que tener un encuentro o ella tiene que tener un encuentro personal con el Señor. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz, no, yo me salté.
mientras que ahora son santos. No. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano a la hermana sujeto o a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Bueno, vamos a dejar hasta ahí para no entrarnos más en Corintios, que llegará su tiempo en que lo vamos a estudiar y vamos a tomar todos estos pasajes, sino que quería hacer referencia a esta palabra del apóstol Pablo, que lo menciona. Esto tiene mucha profundidad para estudiar y vamos a llegar al momento en que estudiemos Corintios. Ya estamos estudiando el Brit Hadashah. Entonces, cuando lleguemos a Corintios lo vamos a estudiar y vamos a tocar todos estos pasajes. Pero quería hacer alusión a esto porque nos dice el apóstol Pablo ahí, tú no sabes si vas a convertirla o no, o vas a convertirlo o no, ¿no? Entonces, si una persona incrédula dice, no, yo me quiero separar porque usted ahora teme al Señor y yo no quiero eso, pues dice Pablo, pues que se separe, pues que más, que gaste. No te puedes poner tú a pelear en eso, ¿no? Mientras que tú puedas mantener, como dicen por ahí, la fiesta en paz y llevar tu hogar bien, en tranquilidad y eso, pues dale, no te separes, hazlo. Trata más bien de que tu esposo o tu esposa lleguen a los pies del Señor también. Pero si él decide separarse de ti, pues no digas, uy, no, es que se nos va a caer la maldición del garabato, porque yo no me puedo separar, porque yo me casé delante del Señor. Y dice, pues si él se quiere separar, ¿tú cómo le puedes aplicar la ley de Dios a una persona incrédula? Pues no se puede. Y hay mujeres que de pronto se aferran, no, es que es el pacto y es que pero si el hombre no quiere nada con el Señor y antes se quiere separar de ti, pues tú cómo te aferras a eso, o viceversa, ¿no? En el otro caso de la mujer se quiera separar del hombre y la mujer es incrédula, ¿no? Él dice, si la mujer es creyente y el hombre es creyente, no se separen, quédense y traten de santificar con su testimonio y con sus vidas a sus maridos. Pero si el hombre incrédulo o la mujer incrédula se quieren separar del hombre o la mujer creyente, pues ahí como entra uno a decir que deba o no hacer una persona incrédula si las leyes del Señor aplican para sus hijos, no para los incrédulos, ¿no? Esta semana les hablábamos acerca de eso, ¿no? La semana pasada. Hablábamos acerca de eso. Uno no le puede aplicar la Torah a la gente, creo que fue en Proverbios, no este que acaba de pasar, que hizo mi cuñado, sino el anterior, el que yo hice. Uno no le puede aplicar la ley la ley del Señor a la gente incrédula, a la gente del mundo, porque pues, a ver, ellos están en el mundo, ellos viven sus propias leyes, sus propias vidas. Esto se le aplica a los que tememos al Señor, y ahí es donde dice la Escritura, tú haces esto, tú haces aquello, no sé qué dice más. Bueno, ahora, todo esto que les digo, volviendo aquí a Deuteronomio, es para que entendamos un poco esto. El Señor les dice, no este no es, no, este es el mandamiento de no emparentar con las cananeas, ¿no? Pero hay otro pasaje que es en el que estamos, que es en Deuteronomio 21:10, cuando le dice, si vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y es cuando salgas a la guerra contra otros, ya teniendo claro que no debían ser cananeos sino otros, ves a una mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella se rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre durante un mes entero y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Qué importante es esto. Ahora entendiendo un poco más acerca de lo que nos menciona la Torá, y es, como primera medida, debes quitarle su hermosura. Porque dice si la codicias si quieres estar con ella. Es porque seguramente la viste hermosa, atractiva. Y como manera histórica, dato histórico, ¿no? Cuando los pueblos salían a la guerra y el pueblo que iba a ser afrentado por su enemigo, en este caso Israel salía a conquistar una nación. Cuando ese enemigo sabía que Israel venía, las mujeres se ataviaban, se arreglaban, se ponían hermosas. ¿Para qué? Para seducir a los soldados y que no las mataran, porque pues cuando es guerra eso entraban y acababan con todos, como hombres, mujeres, niños, el que fuese, ¿no? Entonces las mujeres se preparaban, se ataviaban, se arreglaban, su pelo largo, liso, así, sedoso, pantene, sedal, ¿no? Sus uñas ahí con
permanentes, semipermanentes, o lo sé, es porque mi esposa por ahí se hace esas cosas de las uñas y eso. Em, pero, pero se ponían así muy bellas, llamando la atención, atractivas, ¿para qué? Para que los guerreros de la nación que venía en contra no las mataran. Ellos preferían irse cautivas, vivir, de pronto que uno de ellos dijera, yo la quiero tomar por mujer. El Señor dice, listo, te lo permito, vale, pero no cananeas, ¿no? Eso ya está claro porque Deuteronomio 7 lo prohíbe. Y aquí el Señor no lo está negando. De cualquier otro pueblo, extranjero, lejos de ti, si tú la tomas por mujer, porque la codiciaste, la viste hermosa, dijiste, uy, que yo nunca había visto una mujer tan bella, ni siquiera en mi país, en mi nación, esta está más linda, yo la quiero para mí. Listo, dale. Pero, como lo que te movió, en principio, para tomarla fue la codicia, el deseo de estar con ella, pues ahí te digo, le rapas su cabeza, le cortas sus uñas, o sea, le quitas su hermosura, lo que te llamó la atención, haces que ella, permites que ella llore, sus padres, sus familiares, durante un mes completo, 30 días, perdón, y luego la puedes tomar por mujer. ¿Cómo les queda ahí el ojo a uno? ¿Cómo nos deja el ojo el Señor ahí? Ah, ok. Se trata de no solamente por la vista, por la que te llamó la atención, porque la codiciaste, porque esto es que la puedes tomar. Verdaderamente tienes que amarla, ¿sí? Lo debes hacer por una razón mayor que el deseo carnal, ¿no? De tener una mujer hermosa. Debe ir más allá. Entonces, esto evitaría que que Israel tomara cualquier mujer que le gustara y se metiera con ella y luego, no sé, la dejara o alguna cosa así, porque mira que continuando acá en el verso que estamos, dice, le quitarás el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa, llorará a sus padres durante un mes entero y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Perdón. 14. Y si no te agradare esta mujer, la dejarás en libertad. Pues imagínese uno tomar una mujer cautiva, así hermosa, con su pelo lindo, y decir, yo la quiero para mí. Listo, yo la rapo, me la quedo y la rapas, le quitas las uñas y eso, y después dices, uy, no, ya no me gusta. El Señor dice, ya no me gusta. O sea, que entonces solo la querías era para satisfacer un deseo carnal o para estar con ella porque te pareció muy hermosa, pero así no funciona esto. Si ya no te agrada, la dejarás en libertad, pero no la puedes vender por dinero ni la tratarás como una esclava porque tú la humillaste. Entonces esto nos enseña a que el Señor tiene reglas y principios, ¿sí? No se podía coger a la mujer como un objeto ahí, entonces yo me caso con esta, después la voto y esto. No, tú la humillaste, la dejarás libre, ella podrá hacer con su vida lo que le parezca, irse para donde quiera, tú no la vas a tratar como una esclava, no la vas a vender por dinero, porque tú la humillaste. Imagínate cómo sería para una mujer, luego de que su nación es destruida, sus padres muertos, todo, ¿verdad? Su marido incluso muerto, yo qué sé. Te la llevas para quedarte con ella, luego la rapas, le rapas la cabeza, le quitas las uñas y después dices, ay, yo no quiero estar con usted, vendámosla como esclava o sea usted mi sirvienta. No, el Señor dice no. No, porque así no operamos nosotros, ¿sí? Esas no son las leyes que yo te enseño, esos no son los principios que yo te enseño. Entonces, esto también nos enseña a nosotros al presente de hoy. Nosotros no salimos a la guerra, a conquistar pueblos y a tomar mujeres cautivas, eso ya no lo hacemos, ¿no? Pero ¿cómo podríamos aplicar esto a nuestra vida hoy? No te dejes llevar por lo que ven tus ojos, porque eso es engañoso. Vana es la hermosura. Dice Proverbios. Vana es la gracia y engañosa es la hermosura, algo así, pero la mujer que teme al Señor es a ser alabada. Tú debes buscar como hombre, te lo digo a ti como varón, si estás soltero, ¿no? Ya si estás casado, esto no aplica. Ya con la que te casaste, quédate con ella, ámala y haz lo que el Señor te manda. Pero al que está soltero, no nos guiemos por la apariencia, por cuán hermosa es, qué bella es,
quiero estar con ella, quiero que sea mi esposa, ¿no? Y muchos se casan por eso y terminan luego separándose, porque no se soportaron, porque les digo, si, como les decía ahora, si la mujer no es de la misma fe, del yugo igual, pues ¿qué va a pasar? La mujer va a querer hacer otra cosa, vivir otra cosa. Y el Señor te dice, tú no vas a ser así, tú eres un pueblo santo. Entonces, por eso tengan mucho cuidado sobre quién, sobre qué mujer, sobre qué hombre, ¿cierto? Para las mujeres ponemos los ojos, ¿no? A los que están solteros. Sobre quiénes ponemos nuestros ojos, quién nos gusta. Porque en las prohibiciones que el Señor da, o en los mandatos que Él da con respecto a eso, no puede ser de otro pueblo, tiene que ser de tu mismo pueblo, ¿no? Tiene que ser de tu mismo pueblo. Tiene que ser soltera. No puede ser de tu mismo sexo, ¿no? No puede ser un familiar cercano a ti. Hay unas prohibiciones que el Señor da con respecto al unirnos con una mujer, ¿no? Entonces, mis hermanos, con respecto a este mandamiento en especial, vana es la apariencia, ¿sí? Ven a ver si lo encuentro. Proverbios 31:30. Se los voy a poner aquí para que ustedes lo vean. En Proverbios 31:30 nos dice eso. Engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Yahweh, esa será alabada. Proverbios 31:30. Mujeres, la hermosura es engañosa, es vana, se va, ¿sí? El tiempo va pasando y eso se lo va llevando, ¿no? Pero si tú temes al Señor, eso sí es digno de alabanza. Eso sí es digno de decir, uy, qué mujer tan hermosa. Una mujer es hermoseada más aún por el temor al Señor que por si se maquilla, que por si se pinta, que si por si se hace, que si por... Eso es engañoso porque al final de cuentas se termina acabando. En cambio, el temor del Señor permanece. Y eso te va a asegurar a ti como hombre que vas a tener una mujer como ayuda idónea, ahí sí como dice la escritura. Va a ser aquella que tire para el mismo lado, que jale para lo mismo, que desee lo mismo, que busque lo mismo. ¿Listo? Entonces, eso es para que lo tengamos en cuenta. Sigamos, versículo 15. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y los hijos primogénitos fueren de la aborrecida, en el día que quisiere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces, en este pasaje nos menciona acerca de como Jacob y como Jacob. Sí, como Jacob, que tuvo dos mujeres, ¿no? A Lea y a Raquel. Él amaba a Raquel y por ella fue la que trabajó 7 años y se esforzó. Pero su suegro Labán le metió gato por liebre, le metió a Lea por Raquel. Y él tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel, ¿no? Y digamos que Raquel era la amada y Lea, en ese orden de ideas, la aborrecida. Pero no porque no... tampoco la quisiera del todo, porque igual pues, Raquel, Lea le da creo que 4 o 5 hijos a Jacob, ¿no? Pero Raquel le da los 2 hijos que él más amó, podríamos decirlo. Le dio a José y le dio a Benjamín, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos quiere enseñar este principio de la Torá? El primogénito recibía doble porción, eso ya lo sabemos, la Torá no lo menciona, nos lo menciona. Recibía el doble de la herencia, ¿cierto? Y a los demás les tocaba el resto, ¿verdad? Ahora, en este caso ya hoy en día no sucede. Bueno, aunque podría suceder en cierta manera también, ¿no?
Voy a tratar de explicar. Aquí cómo funcionaba. Pues tenía dos mujeres como Jacob, una que amaba y la otra que no tanto. Pero dice, pero el primogénito va a ser el hijo de la que tuvo el primogénito. Entonces, si fue la aborrecida, pues igual ese va a ser tu primogénito. No porque la amada tuvo un hijo, entonces dice, no, este va a ser el primogénito. Ahora, cuando vemos en Jacob, tú dirás, pero los primogénitos de Jacob que tuvo con Lea, el primogénito fue Rubén. Y ese tuvo con Lea, pero él no fue el que recibió la herencia como primogénito, la doble porción. La termina recibiendo José. ¿Pero por qué? Hay unas razones, ¿no? La razón es porque Rubén subió al lecho de, de su padre. Luego Simeón y Leví, que fueron los siguientes, estos en su ira mataron hombres por causa de la violación de su hermana Dina. Y bueno, eso ya lo conocemos y no lo voy a tocar hoy. Pero resulta siendo la porción para José, ¿no? Y él recibe esa doble bendición en Efraín y en Manasés, en sus hijos. Ahora, lo que manda aquí es, no tendrás preferencia por el hijo que tuviste con la mujer amada sobre el que tuviste con la que es aborrecida. Primogénito es primogénito aquí en la China, es lo que dice el Señor. ¿Cómo podría aplicar esto hoy? Si tú tuviste un hijo antes del matrimonio que ahora tienes, porque pudiste haber estado casado antes y separarte, eh, puede que hoy, ahora tengas otro hijo, ¿no? Con una mujer a la que amas, que también teme al Señor, pero ya tuviste un primogénito con otra mujer antes. Eso es lo que dice el Señor. No le vas a pervertir el derecho de la primogenitura o cambiar el derecho de la primogenitura porque ahora estás con la que amas y con la otra ya no. No, porque él también es tu hijo y él es el primogénito, ¿no? Entonces, tú conoces seguramente muchos casos de ese tipo, ¿no? Donde, o puedes ser tú mismo uno de esos, ¿no? Que tuviste un hijo en un matrimonio primero y ahora tienes otro matrimonio y tienes ahí otro hijo. Pero el primogénito sigue siendo el que tuviste en tu primer matrimonio, la ames o no, ¿no? Eso es lo que dice el Señor aquí. Pues va a seguir siendo tu hijo, va a seguir siendo el primogénito, el principio de tu fuerza, de tu vigor. Eso no lo puedes tú cambiar. Entonces, no le vas a quitar el derecho de la primogenitura porque eso es tuyo. Es desde el perdón, del hijo que tuviste de primeras. Entonces ahí es para que lo tengamos presente. ¿Listo? De esa manera lo podríamos entender hoy. Un matrimonio que tuviste antes, tuviste un hijo, un matrimonio que tienes ahora, y de pronto a esa sí amas, ella también ama al Señor, y todo, y tienes un hijo, pero el primogénito es el que tuviste antes. Ese es el primogénito. Y procura su bienestar, procura que reciba de esa herencia. Y no solamente económica se trata de esa herencia espiritual, de que conozca al Señor también, de que le ame. Y pues en lo económico, pues sí, eso sí es lógico, debería ser también así. ¿No? Muchos tienen un matrimonio, abandonan sus hijos, no les importa. Y luego tienen otra mujer, se casan y a esos hijos sí los aman y todos. Y bueno, ¿y los otros qué pasó? No, es que yo no amaba a esa mujer. O es que no, eso ya pasa como si pasaran de moda. Como si los hijos uno los pudiera desechar así como así, ¿no? No, esos son hijos tuyos, tienes que también responder por ellos. Verso 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirán así, quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Bueno, aquí está algo que nos recuerda eso que estudiamos en Proverbios 24, creo que fue. Bueno, el que yo hice hace una semana. Y fue: no rehuses el castigo, el regaño, la corrección, la vara, decía ese Proverbios, a tu hijo. No lo rehuses. ¿Por qué? Porque es mejor un buen embarazo, como les decía yo, a que tu hijo se pierda.
Lo que les decía, sucede que hoy en día muchas personas, muchos padres, no castigan a sus hijos, no los reprenden, porque, ay, es que de pronto se trauma, es que de pronto sí sé más y de pronto sí sé cuándo. Y acá el Señor es clarísimo. Si alguno tiene un hijo que es contumaz y rebelde, que no obedece a la voz de sus padres ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y de la puerta del lugar en donde viva, y dirán a los ancianos: este es contumaz, es rebelde, es borracho, es glotón, es bebedor, no oye nuestra voz. ¿Qué pasaría? Entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. La ley es drástica en esto, pero de esa manera se corregía, de esa manera se ejemplificaba para que otros vieran y dijeran: uy, no, 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 yo no puedo ser así como ese, porque mire el fin de ese muchacho cómo terminó. Si yo me rebelo en contra de mis padres, voy a terminar igual. Entonces, no, yo no le juego a eso. Entonces, esto, obviamente hoy no apedreamos a nadie, hoy no sucede de esta manera, pero sí nos enseña a nosotros como padres o a los padres que en la corrección está el enderezar la vida de nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de este mandamiento? Ejemplificar que no hubiese perversión, que no se desviaran los hijos, que no se levantaran, porque la Torah dice: honra a tu padre y a tu madre, y si salía uno que no lo honrara o alguna cosa de esas, pues el Señor dice: llévalo ante los ancianos, que lo juzguen y que lo maten, y así todos temerán. No he visto un ejemplo en la Torah donde suceda esto. O sea, creo que no hay un ejemplo en la Biblia donde mencione algo que un hijo, que una madre y un padre hubiesen llevado a su hijo ante los ancianos y hubiese acontecido. De pronto nunca aconteció a raíz de que este mandamiento estaba, o de pronto sí, pero no lo mencionan. El hecho es que la esencia de este mandamiento era evitar que los hijos se rebeldizaran en contra de sus padres, ¿sí? Entonces, esto podría ser perjudicial no solo para su casa, sino para la sociedad, para el pueblo en general, porque la rebeldía arranca en la casa. O sea, cuando un muchacho se empieza a rebelar en contra de sus padres, resulta que al final el periodo que está en su casa sale y también se revela a su jefe, se revela a la misma sociedad, y se vuelven muchachos insoportables que todo el tiempo están eh, en rebelión de lo que sea. Entonces es como, no, manténlo corregido y ahí bien, para evitar que más adelante también pudiese rebelarse en contra de otros, ¿no? Incluso de la misma sociedad, de la misma ley del Señor, de los mismos tribunales de justicia, de la, del ejercicio de la ley en una nación de la cual el Señor dijo: ustedes van a ser santos. Entonces, la rebelión es algo que el Señor dice: no, no lo tolero. Y la manera de ejemplificar a los demás es: mátalo. Entonces, disciplina, padres, al momento justo. Mientras tienes control sobre tus hijos, disciplínalos. Evita que luego sea un dolor de cabeza, no solamente para ti, sino para otros, ¿no? ¿Cuántos crecen y se vuelven delincuentes? ¿Cuántos crecen y se vuelven personas malas? ¿Cierto? Porque en su casa no se les atajó, no se les corrigió. Entonces, criemos o ¿cómo se dice? O levantemos, sí, instruyamos personas de bien, que crezcan en el temor al Señor. Verso 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis de su cuerpo que pase sobre la noche en el madero, que pase la noche sobre el madero, sino sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra en que Yahweh tu Dios te da por heredad. Este mandamiento podríamos recordarlo, que se cumple con la muerte de Yeshua. Él muere en un madero, y antes de que se ponga el sol en la noche, lo bajan y lo entierran, ¿no? Era símbolo de maldición sobre la tierra el que un hombre pasase la noche durante un madero, en un madero, perdón. Ahora, la práctica era que después de apedrear a alguien y ya muriese,
lo colgaban en un árbol para que los demás vieran y temieran acerca del asunto. Puede estar relacionado con el mandamiento anterior de un hijo rebelde también, pero no era que los colgaran y los dejaran. O sea, la práctica de colgar a hombres en maderos y que murieran ahí era romana, no era bíblica, ¿no? De hecho, es como les digo, la manera era apedrearlo primero, luego que ya esté muerto, ahí sí lo cuelgas y lo exhibes para que los demás lo vean y teman. Este digamos que era el propósito. Pero el Eterno manda que solamente ese día debía estar exhibido a tal hombre para que todo el pueblo lo viera. Porque dice acá el que es colgado es maldito, ¿sí? ¿Y qué es ser maldito? Apartado del pueblo. Este texto es al que hace referencia el apóstol Pablo con respecto a la muerte de Yeshua en la cruz, cuando dice en Gálatas 3:13, el Mesías nos redimió de la maldición de la ley y hecho por nosotros maldición, maldito, dice acá, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿sí? Entonces, Yeshua nos redime a nosotros de esa maldición de la muerte, ¿verdad? Del pecado, él siendo colgado en un madero, haciéndose maldición por nosotros, llevando lo que nosotros debíamos llevar, porque por causa de nuestro pecado nosotros deberíamos haber sido colgados, ¿no? En vez de él, pero él se hizo maldición por causa de nosotros, ¿no? Esa es la gracia y la misericordia y el amor del Señor para con su pueblo. Entonces, él llevó nuestro castigo sobre él, como dice Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. Entonces, qué hermoso es ver que la misericordia del Señor nos lleva a eso, a entender que el Mesías se hizo maldición por nosotros, siendo tú y yo los merecedores de estar colgados en un madero, ¿cierto? De morir apedreados por causa de nuestro pecado, pero Él se hace por nosotros, el justo por los injustos, ¿no? Como dice la Escritura, haciéndose maldición y librándonos a nosotros de esa maldición. Capítulo 22, verso 1. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así también con su vestido, o lo harás con cualquier cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres al asno de tu hermano, ¿sí? O su buey caído en el camino, no te apartarás de él, lo ayudarás a levantarlo. Este mandamiento es con respecto a lo que el mismo Yeshua nos dice. De hecho, yo les mencionaba la vez pasada en el estudio de Mateo que de lo que más cita el Mesías en sus palabras y en sus enseñanzas es el libro de Deuteronomio. Él cita mucha Torah de ahí. Y cuando nos habla acerca de, oíste que fue dicho, odiarás a tu hermano, amarás a tu hermano, pero odiarás a tu enemigo, pero yo te digo no sé qué, y ama al que te persigue y eso. Bueno, eso ya se los expliqué en el libro de Mateo, que los invito a que lo estudien con nosotros. Pero este mandamiento hace referencia a eso, a que si es tu hermano, incluso dice ahorita, si no fuere tu hermano, en el verso 2 dice ahí, si no fuere. En el 1 dice, si fuere tu hermano y ves que su buey se extravía o alguna cosa de eso, se la devolverás. Pero si no es tu hermano, no se la devuelves, no, también se la devuelves. Vas a actuar con tu hermano y con el que no es de la misma manera. Entonces ahí es donde entendemos que Yeshua nos enseña lo mismo que ya estaba en la Torah, ¿no? Él no, oíste que fue dicho, pero yo les digo, no es que estuviese cambiando la Torah, ¿no? Sino que estaba enseñando verdaderamente, porque si odiarás a tu enemigo no está escrito en la Torah. O no leímos acá que si no fuere tu hermano o tu vecino, y si no lo conoces incluso, si algo se le pierde, guárdaselo y dáselo. Cuando aparezca, se lo devuelves. Eso no es amar al que no es tu hermano, ¿no? A veces resumimos el amar a Dios y a nuestro prójimo como nosotros mismos, como muchos lo ven de que no, es que prójimo es el que tengo aquí al lado.
Ese es mi prójimo, el que me ama. Pero Yeshua dice, ¿no hacen así los fariseos, los escribas? No, los publicanos, perdón. ¿No hacen así los publicanos? Los publicanos aman al que los ama. Pero eso no tiene ninguna recompensa. Amar al que te ama. Por eso, si incluso el buey de tu enemigo, del que no es tu hermano, se pierde, devuélveselo. Si ves al buey de tu hermano o al de que no es tu hermano caído en un pozo, ayúdaselo a levantar. Si vas pasando por la calle y de pronto alguien que no te cae tan bien, ¿sí? O que no le caes tan bien, lo ves y no sé, está en el carro y está pinchado, pues para y ayúdalo. Eso es lo que haría un seguidor del Mesías. Es difícil para uno porque uno en sus pasiones, en sus cosas, uno dice, no, 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 yo no lo perdono, no hago esto, no aquello. Pero, pero un camino más excelente de perfección nos enseñó el Mesías y es andar como él anduvo. Entonces, por más de que tengamos diferencias, por más de que tengamos ese tipo de circunstancias, no importa si ves a alguien que necesita ayuda de ti, por más de que te haya hecho mal o de que eso, extiéndele la mano. Porque eso marca la diferencia. Eso te hace a ti un hombre o una mujer que verdaderamente teme al Señor, que, que es misericordioso, ¿no? Si el Señor obrara como nosotros a veces obramos, eh, pagándonos con lo mismo que nosotros hemos hecho, pues ya estaríamos nosotros aquí ya acabados, fulminados. Pero Él obra con misericordia para con nosotros. Él tiene misericordia de nosotros, pues dice, tú también tenla. Sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre justos y sobre injustos, que envía la lluvia sobre malos y sobre buenos, dice Yeshua, seguido a eso que les digo de, de lo que cita él de la Torá. Entonces, eso nos hace diferentes, mis amados hermanos. No seamos indiferentes a lo que el Señor nos manda. Seamos luz. Si te odian, si no sé qué, no importa. Tú cuando tengas la posibilidad de hacer el bien, hazlo. Haz el bien. Haz el bien, como dice el dicho, sin mirar a quién. Bien, se podría aplicar de que puede ser tu enemigo, o tú eres el enemigo de él o de ella, pero tú no te comportes igual. Tú marca la diferencia y haz el bien. Amén. No vestirá la mujer traje de hombre, verso 5 del 22, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Yahweh, tu Dios, cualquiera que esto hace. Y esto nos habla acerca de que haya una distinción, una diferencia entre qué es un hombre y qué es una mujer, ¿no? Aquí no es que la mujer no pueda usar un pantalón, porque diríamos, no, pues el pantalón es ropa de hombres hoy en día, ¿no? Las mujeres usan pantalón, pero hay pantalones que son de mujer y hay pantalones que son de hombre. Si mi esposa se pone un pantalón mío, se va a notar que no es para ella, es para mí. Si yo me pongo un pantalón de ella, pues bueno, no entro primero porque los que me conocen saben que soy más grande que mi esposa. Mi esposa es más bajita que yo. Bueno, pues, muchos son más bajitos que yo. Salí muy grande. Pero, pero se puede diferenciar, ¿no? Entonces lo que el Señor dice acá es diferencia eso. Que tú no parezcas mujer siendo hombre y que tú no parezcas hombre siendo mujer. Entonces, diferencia. Porque el Señor nos hizo varón y hembra. Así nos creó. Eso que hoy se inventan que la identidad de género, que es que yo nací soy en cuerpo de hombre, pero tengo mente de mujer y eso es una falacia y una mentira que nos vende el mundo, que el enemigo nos quiere implantar, pero no podemos negar y eso cualquiera podría, pero no podemos negar la naturaleza de lo que somos. Yo me miro y digo, tengo cuerpo de hombre. Porque así me creó el Señor y la mujer se mira y dice, tengo un cuerpo de mujer, no puedo pretender ser otra cosa de lo que soy, de lo que en mi ADN está, de lo que en mi naturaleza está, ¿no? Y hay gente que nace y crece y dice, tengo un cuerpo de ser humano, pero yo me creo elefante.
Imagínese uno pensando de esa manera. A eso lleva la maldad del hombre, a llamar malo a lo bueno. Perdón, bueno a lo malo. Llamar bueno a lo malo. Entonces, estos tiempos se han ido empeorando. Se han ido vuelto atrás como en tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Y el Señor abomina esto. El que cambiemos nuestra identidad, lo que somos. Primera de Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y ahí está hablando acerca del homosexualismo, del lesbianismo, de las perversiones sexuales en las que el hombre se ha desviado. No hoy, desde siempre. El Señor dice, eso lo prohíbo. Prohíbo que lo que eres lo cambies. Si yo te hice hombre, te hice hombre. Si te hice mujer, te hice mujer. Varón y hembra los creó y vio Dios que era bueno. Si él hubiese parecido a ser hombres con identidad de mujer y eso, pues hubiese dicho, hizo hombre, mujer, hizo al que es hombre pero se cree mujer y hizo a la mujer que se cree hombre. Pero no lo hizo así. Y no solamente porque lo diga la escritura, porque cualquiera diría, no, es que ese libro ahí cualquiera lo puede haber escrito. Ok, listo. En una prueba indubitable, innegable, es cuando tú te miras a un espejo y tienes físico de hombre. Y te miras a un espejo y tienes físico de mujer. ¿Cómo niegas eso? No se puede negar. Y no naciste en el cuerpo equivocado. ¿No? Entonces el hombre se pervierte tanto que llega a esos niveles de pensar que es que nació en el cuerpo que no era. Así no funciona esto. Entonces, cuando nos habla acerca de identidad, es vístete como un hombre si eres hombre, vístete como una mujer si eres mujer, y que se identifique esto. Que se vea que tú eres un hombre y que se vea que tú eres una mujer. Versículo 6. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomares la madre con los hijos, dejarás ir a la madre y tomará los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Este mandamiento es súper sencillo y es un mandamiento de lógica, de que, hombre, si tienes una gallina que te pone huevos, pues cómete los huevos y no te comas la gallina, porque si te comes la gallina y te comes los huevos, luego ¿cuándo vas a tener otra vez huevos o gallina? ¿No? Entonces mi suegra que tiene eso lo entiende muy bien. Ellos tienen galpón ahí, tienen gallinitas y hay gallinas que ponen huevos, hay otras que no. Hay unas que crecen y se las comen, incluso las mismas ponedoras. Llega un momento en el que ya, digamos que su vida de poner y eso pasa y se las puede comer. Se les puede comer, pero, o sea, siempre se puede comer una gallina. Pero la lógica del asunto, de lo que manda el Señor acá es, deja que la gallina empolle huevitos, esos huevitos den más gallinas, ¿cierto? O pollos, cómete los pollos, haz que las gallinas otras nuevas que vienen crezcan y cuando estén poniendo, pues te comes la que no pone, la que ya pone pero lleva mucho tiempo. ¿Sí me van a entender? O sea, es una cuestión de lógica, no de... te comes la gallina, te comes los huevos y entonces después mañana ¿qué vas a comer? Si ya te quedaste sin gallina y sin huevos, ¿no? Más bien, cómete los huevos, unos, haz que otros crezcan, que se vuelvan más gallinas, que se vuelvan más pollos, y vas rotando y vas, ¿cierto? Sabiduría. Sabiduría. Verso 8. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre la casa, sobre tu casa, si de él cayere alguno. ¿Qué es un pretil? Es una barandilla, ¿no? Es evitar que te pase lo que al apóstol Pablo le pasó cuando estaba predicando a altas horas de la noche y un muchacho se fue para atrás porque se quedó dormido y le tocó bajar a orar y resucitarlo. De pronto se te cae alguien de tu terrado y bajas y oras y no resucita, entonces el incompetente y el causante de eso vas a ser tú, el dueño de la casa. ¿Por qué? Porque si tienes una terraza, ponle una baranda para que no se vaya a caer alguien a un hueco ahí y termine muriendo por tu culpa, ¿no? Entonces, son mandamientos de lógica, ¿no?
Son mandamientos que nos llevan a, pues hombre, pues invito a mi familia a pasar, a hacer un asado en la terraza de mi casa y la terraza de mi casa no tiene baranda y se me cae alguno, ¿de quién es la culpa? Del que estuvo ahí asomado, pues bueno, listo, se asomó y se resbaló y se cayó. Pero la culpa es tuya porque la casa es tuya y tú debiste haber previsto que eso podría haber ocurrido. Entonces, mejor ponle una baranda, ponle algo que evite que alguien se vaya a caer, porque si no, entonces echarás culpas sobre tu casa y sobre tu vida, ¿no? Verso 9: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y de lino juntamente. Bueno, este mandamiento de estos versos 9, 10 y 11 nos habla acerca de las mezclas y evitar a toda costa más bien mezclar semillas, ¿no? Ojo, y digo ojo con, con resaltado, porque se puede mezclar, no sé, en la finca de mi suegro, lo digo porque lo he conocido, digamos que así de primera mano, cuando hablo así acerca de la casa donde viven mis suegros. De pronto no lo conocería si no fuese así. Pero ahí hay árboles de limones, pero el árbol de limón, como el de café, como el de cacao, bueno, la mata de café y el árbol de cacao, es que no sé si el café se da en un árbol o una mata. No, creo que es una mata, no, no es tan grande como un árbol. Pero el cacao sí se da en un árbol. Y el limón. Y los aguacates también tienen la finca de mis suegros. Tú puedes sembrar aguacates y el árbol puede llegar a, no sé, 4 o 5 metros de altura. ¿Y cómo bajas tú los aguacates de allá? Complicado. Pero hay semillas de, de aguacate también, de árboles de aguacate, que hacen que el árbol sea más bajito. Y lo sé es por los limones en específico, ¿sí? De pronto los aguacates no sea así, pero creo que también se puede. Pero los limones, hay una raza de árboles, digámoslo así, no una raza, no, una especie de árboles, de limones, que crecen más bajito. Entonces tú puedes tomar el limón ahí del árbol, pa. Fácil. Pero si te crece un árbol de 4 o 5 metros, ¿cómo bajas los limones de allá? ¿Me hago entender? En ese orden de ideas, sí puedes de la misma especie trabajar la semilla para lograr un cultivo más productivo, ¿sí? ¿Me hago entender? El vino, las uvas, se saca la semilla de las mejores y vuelve y se siembra de esas, no de las que no salieron tan chéveres, para dar una mejor cosecha. Y así se va trabajando. Lo que está prohibido es coger un limón y una uva y sembrarlos y sacar un limón uva, ¿sí? O una uva limón. Eso está prohibido, la mezcla. Porque la especie es uva y la especie es limón, ¿no? No es uva y limón a la vez. Eso es lo que la Torah prohíbe. Así vas a tener una mejor producción. Vas a sacar un producto mejor si extraes de lo mejor de cada semilla y si de eso siembras, pero no mezclándolas. Ahora, la prohibición de lana, bueno, de arar con buey y con asno juntamente, pues es de lógica. ¿Por qué está prohibido? Pues porque no va a ser productivo para ti. Porque cuando tú pones a un buey y a un asno juntos con una yunta, que es esa cosa que les ponen encima a los bueyes para arar la tierra, pues ¿quién va a ser más fuerte? El buey siempre va a ser más fuerte que el asno. Entonces el buey va a desviarse, va a jalar para su lado y el asno no va a poder controlarlo. Entonces, ¿cómo se ara la tierra? Con dos bueyes. Porque los dos son iguales de fuertes, o por lo menos semejantes en fortaleza. Y los puedes controlar y los dos van para el mismo lado. Pero cuando el burrito ahí, pequeñito, sin mucha fuerza, ara junto con un buey, pues no van a poder hacer la labor agrícola correctamente, ¿no? Entonces eso también habla de no mezclar. Y la vestidura de lana y ropa, en la ropa, junto con el lino, habla más bien de una práctica pagana que tenían los sacerdotes paganos, valga la redundancia, que vestían ropas de muchos colores para llamar la atención y mezclaban allí diferentes tejidos, ¿no? Materiales más bien. El sumo sacerdote
vestía calzoncillos de lino, ¿sí? Pero la túnica estaba hecha de otros materiales. Entonces, no es que no puedas vestirte con diferentes materiales, porque pues cuando yo tengo un jean y la camisa no sé de qué será, un sintético, lo que sea, y me lo pongo, ¿sí? Lo que está prohibido es volver y mezclar esas dos cosas, la lana y el lino, y hacer de ahí una mata, y de ahí sacar o hacer una prenda de esa mezcla. Es lo que dice el Señor. Lo prohíbo en el principio estricto de cambiar la naturaleza de las cosas, ¿no? De cambiar lo que es, ¿sí? Entonces, eso era lo que el Señor evitaba con estos mandamientos, cambiar la naturaleza de las cosas, de lo que Él creó y dijo, esto es así, esto es así, ¿sí? No lo hagas, no cambies lo que yo dije que debía hacer de una manera, no lo alteres, ¿no? Verso 12, te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Y este mandamiento pues es súper sencillo. Es acerca de los tzitzit, números 15, 37 al 41, no lo voy a leer, pero se los dejo ahí para que lo estudien. Ya lo hemos visto muchas veces, el mandamiento de los tzitzit, de hacernos flequillos en los bordes de nuestra vestidura, en las cuatro esquinas, con respecto a no olvidar los mandamientos del Señor. Aquí los tengo, no los alcanzan a ver que están muy abajo, pero bueno, ahí los tengo. Para no olvidar los mandamientos del Señor, que nos encomendó a nosotros que hiciéramos. Entonces nos dice, no te olvides de hacer flecos en las cuatro puntas de tu manto. Estuvimos estudiando en Mateo cuando Yeshua nos dice en cuanto a desviar nuestros ojos, ¿cierto? Recordamos ese mandamiento porque eso nos recuerda a no desviar nuestros ojos de los mandamientos del Señor. Y vamos a leer este último para terminar esta primera sección. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse allegado a ella la aborreciere y la atribuyere faltas que den de qué hablar, y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá al padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece, y aquí él le atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderá las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales dará al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Entonces, seguimos acá. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacará a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Esta instrucción es con respecto a que las mujeres debían llegar vírgenes al matrimonio, ¿sí? Las mujeres debían llegar puras al matrimonio, sin haber conocido varón y solamente con su esposo. Esto infiere que también los hombres debían hacerlo. No era como que los hombres sí podían fornicar con todo el mundo y las mujeres no. Si el mandamiento va a que la mujer llegue virgen, pues los hombres tampoco podrían acostarse con mujeres si no fuesen sus esposas, ¿no? O sea, ojo, aquí no es como que, no es que a la mujer sí, pero el hombre sí podía hacer como le pareciera, no. Y vamos a ver más mandamientos con respecto a eso y va a quedar claro. Pero aquí, ¿cuál es el asunto? Te casabas con una mujer pensando que era virgen, llegabas a matrimonio, la ceremonia, no sé qué, luego se iban al tálamo, al lecho nupcial, y te acostabas con ella y resultaba que no era virgen. ¿Cómo podrías comprobar que la mujer era o no virgen? Porque cuando una mujer es virgen, ¿sí? Pues tiene ruptura de esa virginidad, si es que se dice así, y sangraba.
entonces las sábanas, la ropa se manchaba. Entonces sucedía que la práctica era poner sábanas nuevas, blancas en el lecho matrimonial y sacarlas como una señal de que la mujer era virgen. Pero si la joven no era virgen, ¿qué pasaba? La apedreaban y moría porque esto infería que ella había fornicado en casa de su padre. Y eso era pecado, ¿no? Está mal. El acostarse con alguien antes de que estés comprometido o que ya sea tu esposo o tu esposa. Eso está prohibido en la Torá. Eso es lo que habla acerca de la fornicación. Pero resulta que de pronto la mujer sí era virgen, pero el hombre decía, ay, no, no me gustó, ya no quiero estar con ella. Y iba y decía, esta mujer que me entregaron no es virgen. Era una manera, digamos que, si se quiere, entre comillas, fácil de zafarse de aquella mujer. Y el Señor dice aquí, no, 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 así no se va a hacer. Si no era virgen, listo. Que muera apedreada por haber fornicado en casa de su padre. Pero si es virgen y lo único que quiere aquel hombre es librarse de ella porque no le gustó, porque, yo no sé, alguna cosa, entonces pagará al papá una multa, ¿sí? Y la multa era 100 piezas de plata. Se las daba al padre y le tocaba quedarse con la mujer y no despedirla en todos sus días. O sea, forever and ever. Hasta que la muerte lo separara. No podía separarse de ella. ¿Por qué? Pues porque no podía tomar a una mujer, casarse con ella, acostarse con ella y después decir, no, ya no quiero estar con ella, entonces la desecho y me caso con otra. No, no, no. El Señor prohíbe eso. Porque evita que tú estés adulterando, fornicando, mejor dicho, con desórdenes sexuales y solamente teniendo mujeres por placer, por gusto, y no por lo que verdaderamente debe ser, que es formar una familia, tener un hogar, y como les decía al principio, el disfrute también de las relaciones sexuales entre el hombre y la mujer, eso hace parte del matrimonio, pero la base no es esa. Entonces, si te casabas era como decía Pablo, porque te estás quemando y ya, pero luego decías, uy, no, ya no quiero estar con ella. Ahí es donde dice el Señor, así no funciona aquí. Los pueblos paganos pueden hacer como quieran y tener cuantas mujeres quieran, acostarse con una y con otra y botarlas y todo, pero tú no vas a ser así. Tú vas a ser un pueblo santo. Y un pueblo santo también se refleja en hogares, en matrimonios, en casas, ¿no? En familia, no en todos contra todos y miremos a ver cómo nos va, ¿no? Entonces, eso para que lo tengamos ahí presente. Las normas sexuales con respecto a eso, el Señor es muy estricto. El Señor dice, no te vas a pervertir, no te vas a volver como cualquier otra nación que hacen como les parece. No, ustedes van a ser santos y la manera de ser santos arranca desde el hogar también, ¿no? Desde la intimidad del hombre con la mujer. Seguimos con estas leyes y ya vamos a terminar esta primera parte. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Fíjate lo que sucede acá. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer que es casada con marido, ambos morirán. ¿Qué cometieron? Lo llamaríamos hoy en día adulterio, ¿no? Pero la fornicación, el adulterio y todos esos desórdenes sexuales es al final de cuentas lo mismo. Es algo que está fuera de la práctica normal de lo que el Señor mandó, ¿no? Entonces, esto hace referencia a lo que le preguntan a Yeshua con respecto a la mujer adúltera. ¿Recuerdan? Que le llevan a una mujer adúltera para apedrearla. Pero más que por querer apedrearla a ella y matarla a ella, el propósito era probar a Yeshua, ¿sí? El propósito era mirar a ver qué iba a hacer, ¿no? Hallarlo en falta alguna para poder apedrearlo a él, antes que a la mujer. Ese era como el propósito de tanta preguntadera y tanta prueba de los fariseos y de los saduceos y de todos a Yeshua. Era ese, como hallarlo en alguna falta para poder apedrearlo y también decir, este es un falso maestro, un falso profeta. Pero resulta y pasa que con el ejemplo de la mujer adúltera no lo hubieran podido apedrear. Porque aquí dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, ambos.
los dos. Pero cuando leemos lo que sucede con Yeshua y la mujer que le llevan, ahí dice la mujer adúltera, no dice el hombre y la mujer adúlteros, no dice la mujer adúltera, y le llevan esa a una mujer, y la pregunta de rigor que se debía haber hecho, por la cual Yeshua no es hallado en falta cuando dice el que esté libre de pecado le arroje la primera piedra, porque no había razón para apedrear a una mujer sola, de entrada. Ahí no estaba Yeshua cambiando la ley. Ah, no, ya no la apedreen. No, ya la ley no funciona. No, la ley sigue funcionando, pero muéstrenme dónde está el hombre. ¿Dónde está? Y yo les pregunto a ustedes, ¿dónde estaba el hombre? Porque una mujer no podía estar adulterando sola. La mujer debe estar adulterando con un hombre. ¿Dónde estaba el hombre que también tenía que haber sido llevado delante de Yeshua y haberle presentado a los dos y haberles dicho, estos dos estaban adulterando, ¿qué hacemos con ellos? La respuesta seguramente hubiese sido diferente, o bueno, de pronto hubiese sido la misma, del que esté libre de pecado tire la primera piedra, pero no fue así. Le llevan a una sola mujer, a una mujer, le llevan a una mujer a Yeshua, y pues Yeshua, ¿cómo va a ejecutar un juicio si no está el hombre del cual también tenían que apedrearlo? Entonces ahí notamos que aquí el asunto no era que Yeshua cambiara la ley, aquí el asunto era que querían probarlo a ver si él caía en algo en contra de lo que la misma Torah dice, que dice, apedrearán a los dos, ambos morirán. Entonces, nos damos cuenta de que ese pasaje ha sido mal enseñado, mal transmitido, mal interpretado, porque no es que Yeshua hubiese cambiado la ley, de que no, ya no hay que apedrearla, de que ya no hay que matarla, no. Claro que hubiese tocado apedrearla y matarla, pero ¿dónde está el hombre? Con ese argumento se derrumba cualquier cosa. Porque ¿dónde estaba el hombre que también debía ser apedreado? Ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Entonces notamos que la intención aquí era ver si Yeshua transgredía la Torah o no. Probarlo en eso. Era la intención de los fariseos y de los saduceos cuando hacían estas preguntas y estas cosas. Ahora, Yeshua saca de esto una enseñanza hermosa y es que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ninguno se atreve a lanzarla, ¿cierto? Por dos factores. Uno, porque todos pecadores. Y segundo, porque el hombre tampoco estaba. No podían juzgarla a ella solamente. La culpable no era ella, la culpable eran los dos. Y da esa instrucción a la mujer que le dice, vete y no peques más. De esta te salvaste, ¿verdad? Por misericordia. Porque esa es la gracia, esa es la misericordia. El perdón, algo que evidentemente resultaba en causa de muerte. A medias, pero bueno, era causa de muerte el adulterio. Digo a medias porque no estaba el hombre. Pero, como segunda medida, el hecho de que nos enseña la misericordia antes de juzgar a la gente y apedrearla. Y lanzar la primera piedra y matarlos a todos, ¿no? Ten misericordia también. Y que las cosas se hagan en justicia, porque a veces uno actúa inmisericordiamente, si se dice así, porque son los demás, pero cuando soy yo, uy, no, sí, hágame pasito. Mira lo que continúa diciendo con respecto a eso, ya vamos a terminar. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirá la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues cuando alguno se levanta, pues es como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es este caso, porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Entonces aquí hay dos ejemplos, una mujer desposada en la ciudad y una mujer desposada en el campo, y que un hombre quiera abusar de ella sexualmente, se quiere acostar con ella. Dice la Torah, si la mujer y el hombre, si la mujer es acosada en la ciudad, ambos morirán. ¿Por qué? Porque la mujer pudo dar voces, gritar, ¿sí? Y no hizo nada, ¿no? Los apedrearéis a los dos. Porque en una ciudad, yo les comento, la vez pasada estábamos durmiendo, un Shabbat
de esos, en la madrugada, a las 4 de la mañana empezó a sonar. Sonó algo que se rompió en uno de los pisos de encima nuestro. Se rompió, se escuchaba todo, porque ustedes saben que a las 4 de la mañana eso todo se escucha. Se escuchaba, por un sonó una cosa, sonó otra. Empezaron a sonar gritos, palabras feas, eh, me va a pegar, no sé qué, dice más, ta, ta, ta. En un momento una señora gritaba, ayuda, 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 ayuda. Y uno dice, esto es pues lo que dice la Torah, es verdad. Cuando estás en la ciudad, cuando hay mucha más gente, sin importar, puedes gritar y alguien puede escucharte en ayuda, ¿verdad? Entonces por eso dice, si la mujer estaba desposada y el hombre abusa de ella, estando en la ciudad, ambos morirán, porque ella pudo gritar y no lo hizo. O sea que puede haber un consentimiento, ¿no? Porque alguien hubiese escuchado, cosa que no sucede en el campo. En el campo, pues en la finca donde viven mis suegros, a la otra finca siempre está lejos. Y seguramente que si yo grito, eh, no me escuchan. Sí, bueno, no sé si la finca otra esté, no, no, sí creo que están suficientemente lejos. Si yo grito, lo más probable es que no me vayan a escuchar. Entonces, si la mujer era eh, violada en el campo, dice morirá el hombre, no ella, porque pudo haber dado voces y nadie la escuchó, ¿sí? Entonces, eh, una cosa puede ser eh, consentida, o sea, de que la mujer sí se quería acostar con él y por eso no dio voces, no gritó, no pidió ayuda, y otra puede ser que no fue consentida y sí fue violada verdaderamente, ¿no? Entonces ahí está esa instrucción con respecto a erradicar todas estas instrucciones con respecto a relaciones, a intimidad, acostarse con una con la otra y eso, eh, es con el propósito de ser santos, de ser diferentes, de no hacer como las demás naciones. De si nos casamos con una mujer, con esa nos quedamos hasta que la muerte nos separe, en la intimidad solamente con tu mujer, con tu esposo, ¿sí? Y así vivir. No estar salte aquí, salte allá, como la canción, como un picaflor, no. Con una sola. O con uno solo. 28. Cuando algún hombre hallare una mujer, una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella, la primera era desposada, o sea, ella ya estaba comprometida. Entonces pudo haber cometido adulterio la mujer, porque se quiso dar su despedida de soltera, ¿no? Y por eso no gritó. O de pronto sí fue violada verdaderamente, ¿no? Pero cuando la mujer no es desposada, o sea, no está comprometida, la cosa es distinta. ¿Por qué? Un hombre llega y la encuentra y dice, uy, me quiero acostar con ella. Se acuesta con ella, pero ella no es desposada, ella no está comprometida. Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. ¿Cuál es la diferencia acá? A la mujer ya no estaba comprometida y el hombre se acostó con ella. Entonces decía, tenía que pagar por ella y tomarla como esposa y sustentarla. La deshonra de tomar a una mujer virgen y acostarse con ella, tenía que pagar una multa al padre de la mujer y tomarla como esposa para él. O sea, casarse con ella. Casarse con ella. ¿Sí? Entonces, unos dirán, uy, pero ¿y si la violó y entonces le toca quedarse con ella? Pues si era virgen, sí se quedaba con ella, ¿verdad? Lo que sucedía ahora es que no podía separarse de ella nunca, estar con ella, y él tampoco podía estarse con otras mujeres, o sea, no puede volverlo a hacer porque si él cometía adulterio, pues también iba a morir apedreado, ¿no? Entonces, digamos que eso ajuiciaba o ajuiciaba a las personas, ¿no? Entonces, bueno, son leyes que bajo una normatividad de la Torah donde todos vivimos conforme a eso, pues se aplicaban de esa manera. Hoy en día vemos principios en esto para nosotros vivir también según eso, ¿sí? Nuestra ley seguramente no, no se comporta de esta manera, pero sí nosotros como temerosos del Señor lo podemos hacer aplicando el que nos estamos con una mujer y con ellas que nos casamos y con ellas que hasta el fin de nuestros días, ¿no? Y termina este mandamiento de las relaciones
sexuales y de la intimidad y eso con el verso 30 del 22 que dice: ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. Lo que hizo Rubén de acostarse con una de las mujeres de su papá, eso está prohibido, ¿no? Y Levítico 18, todo Levítico 18 habla acerca de los actos de inmoralidad sexual, hasta el 30, sí, no todo el 18, y en el 18:8, digamos, dice: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Esa palabra desnudez es la palabra erva, y esa palabra erva habla acerca de una perversión de un acto sexual, o sea, de allegarte a un familiar que la Torá prohíbe, ¿no? La Torá prohíbe que te acuestes con tu mamá, con tu papá, con tu madrastra, con tu padrastro, con tu hermano, con tu hermana, con tu tío, con tu tía, con tu abuelo, con tu abuela. Eso lo prohíbe el yerno con la suegra, el suegro con la nuera, eso prohibido por la Torá. Entonces, esas cosas que la Torá prohíbe, dice acá el verso 30, ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. O sea, no puedes acostarte con tu mamá ni con tu madrastra, si fuese el caso, ¿no? Que no fuese tu mamá. Esto todo con el fin, como les decía al principio, de ser un pueblo santo, como el Señor es santo. Entonces, mis hermanos, esta es la primera parte del estudio de hoy. En la tarde estaremos viendo las demás leyes que hay, muchas más que tendremos que tocar. Pero bueno, por ahora es hasta aquí, dándole gracias al Señor por permitirnos estudiar su palabra, a ustedes por conectarse. No olviden estar ahí pendientes, suscribirse, comentar, compartir. Y bueno, no olviden que a las 4:30 de la tarde tendremos la segunda parte de este estudio, como lo hacemos todos los Shabbats. Entonces los esperamos a todos. No olviden las palabras que nuestro Mesías Yeshua nos enseñó y que dijo: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba,
Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech